Hola, soy Carlota Fuenmayor. En el video anterior conversamos sobre los elementos del lenguaje radiofónico. En este video lo que vamos a hablar es cómo vamos a montar y cómo vamos a crear esas historias con esos elementos. Además, conoceremos cómo se hacen los guiones para radio. El montaje radiofónico es la organización de los sonidos según ciertas condiciones de orden y de tiempo, en la sucesión de los acontecimientos para producir la imagen sonora deseada. Los primeros elementos del montaje radiofónico que vamos a estudiar son los elementos de puntuación, que son los que separan y unen la narración para darle una continuidad lógica al relato. El primero es el corte directo. El corte directo es cuando pasamos de un sonido a otro, sin ningún tipo de edición. Se emplea cuando corresponde a un simple cambio de punto de vista. El segundo es la disolvencia. La disolvencia normalmente se utiliza para simbolizar el paso del tiempo en una narración. Son los conocidos fade in y fade out. Cuando sube el sonido, el que está en segundo plano del sonido baja y apenas está bajito, casi en silencio, comienza a subir el otro. Mientras que la mezcla es cuando se prepara el oyente para una traslación temporal y el sonido aparece y el otro desaparece, pero se consiguen en un punto del movimiento. Es decir, a diferencia de la disolvencia, que casi se va el sonido cuando comienza a salir otro, llega a un punto en que se mezclan los dos sonidos para desaparecer uno y luego quedar el otro en primero o segundo plano. Luego tenemos el espacio. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción y se marca en radio según el volumen que le pongamos o la cercanía del locutor, del narrador, del actor al micrófono. Tal cual como las piezas audiovisuales, existen también los planos en radio y estos se determinan según la lejanía o cercanía del narrador o del locutor al micrófono, así como el volumen del sonido, de la música o del efecto de sonido en la pieza. En primer lugar, tenemos un plano psicológico o primerísimo primer plano que se hace cuando el locutor se acerca mucho al micrófono y prácticamente susurra. Lo llaman plano psicológico porque hablan de más o menos de notar una intimidad entre el personaje o sus pensamientos o los secretos que está revelando, etcétera, etcétera. En segundo lugar está el primer plano, pues el plano llamado normal, que si ustedes se acuerdan de comunicación oral, es el que se mide a una cuarta del micrófono, es decir, hacemos con nuestra mano una cuarta, ponemos la cuarta en la boca y el otro extremo de la mano lo colocamos en el micrófono y eso es lo que llamamos un plano normal. Y es el que se utiliza en todas las piezas radiofónicas, en todos los formatos. El segundo y tercer plano se percibe, por supuesto, el sonido un poco más lejano del micrófono o más lejano en el volumen y el plano de fondo es el que se utiliza cuando queremos ambientar algún tipo de escena. Por ejemplo, cuando ustedes ponen, y eso lo vamos a conocer ahora en un rato en el video, en el guión, queda de fondo, significa que queda muy bajito, que se va a escuchar, que probablemente, que va a entender el oyente de qué se trata ese sonido, pero que no va a ser el sonido principal, que sobre ese sonido hay, por ejemplo, un parlamento del actor o hay otro sonido que está en un primer plano. Tenemos también el eco y la reverberación, que indican el espacio sonoro donde se lleva a cabo la escena. La diferencia entre uno y otro es que el eco es la repetición de un sonido reflejado por una fuente dura y generalmente representa un espacio grande, un espacio abierto. Mientras que la reverberación es la acción y efecto de prolongación de un sonido después que su fuente ha dejado de emitirlo. Y se usa por ejemplo, para espacios cerrados, para algo íntimo, cuando hay un pensamiento, cuando hay un recuerdo, cuando se quiere simular una atmósfera distinta. El tiempo es la base de la estructura narrativa y la radio tiene la virtud y la maravilla de transformarlo libremente. Permite alargar un instante tanto como se quiera o comprimirlo en meses, días, semanas o minutos en cuestión de segundos. El tiempo cumple doble función. La primera es la psicológica, que crea en el oyente la impresión de la duración determinada por el contenido dramático y por el ritmo del montaje. Por ejemplo, cuando la voz de un personaje escribiendo una carta se mezcla con la voz del personaje que la recibe. En segundo lugar, el cronológico. Se utiliza para ubicar al oyente en el tiempo en el cual se desarrolla la historia. Siguiendo el ejemplo que les di en el video pasado, tenemos los grillitos que suenan en la noche,
que se mezclan con el sonido de los pajaritos y del gallo y que nos dice que esa escena ha pasado de la noche al día. La estructura del relato no es necesariamente lineal y para que el oyente comprenda los cambios o traslados del tiempo se utilizan las siguientes técnicas. La primera es el flashback, que es un salto al pasado. Por ejemplo, una historia puede comenzar cuando un condenado a muerte en sus últimos minutos comienza a hacer una remembranza de su pasado y se hace una mezcla y vuelve a todo lo que ocurrió. En segundo lugar, el flash forward permite conocer algún hecho del futuro para regresar al presente, es decir, es el resultado, por ejemplo, de una vivencia anticipada. Y por último está la elipsis, que elimina todo aquello que, aunque sucede, como por ejemplo ir al trabajo, pagar el mercado, buscar alguna cosa, bañarse, qué sé yo, todas las actividades diarias, lo eliminamos porque no es relevante para el desarrollo de la historia. Tenemos que los tipos de montaje son 4. La primera, el lineal, que es una acción única, revelada a través de una serie de escenas presentadas de manera cronológica. Pasa 1, 2, 3 y no hay ningún problema. El paralelo es en el que se desarrollan 2 o más acciones al mismo tiempo en diferentes lugares. Por ejemplo, se presentan 2 acciones que tienen alguna relación directa entre sí y que pudieran mezclarse al final. Luego la analogía, que permite ligar 2 escenas. Por ejemplo, se funde el grito de una mujer con el sonido de un tren y luego del sonido de un tren una conversación que simboliza el paso del tiempo o el cambio de lugar. O un personaje que evoca a otro personaje. Me acuerdo cuando mi abuelito me contaba y mientras él va contando quizás va bajando el volumen de su historia y se sube el volumen de la voz del abuelo contando esa historia. Luego la antítesis, que busca unir 2 situaciones completamente opuestas. Por ejemplo, en una escena se escucha el sonido de una fábrica y unos hombres trabajando y conversando y tal, y eso se funde a lo mejor con unas copas chocando, que es el dueño de la fábrica que está en una gran fiesta, etc. Estamos tratando de unir 2 situaciones completamente opuestas.